que mi amor sea decirte sí hasta el final. Escuchamos el Evangelio de este lunes de la 18ª semana del tiempo ordinario, Mateo 14, del 13 al 21. Así que si tenés, como siempre decimos, algo para anotar, ahí donde estás, tal vez estás viajando, estás tomando un mate, estás desayunando, estás en la cama, estás en el hospital, donde estés. Bueno, hoy el Señor tiene algo para regalarte. Entonces, tomate tu tiempo para escuchar, para discernir, quédate con la palabra que más te resuene. Anotá lo que te va sonando en el corazón, tenés celular tal vez para seguir la lectura, pero no dejes de tener tu encuentro personal con la palabra. Vamos entonces a escuchar el Evangelio. Del Evangelio según San Mateo. Al enterarse de eso, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella, curó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron, este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vayan a las ciudades a comprarse alimento. Pero Jesús les dijo, no es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron, aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráigamelos aquí, les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermosa palabra nos regala la liturgia en este día lunes, una palabra que seguramente conoces de memoria, pero eso es lo lindo que tiene el Evangelio, que tiene toda la Biblia en definitiva, que no importa cuántas veces hayas meditado, sean cientos, sean miles, decenas de veces un mismo pasaje, nunca te va a dejar lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, sale a nuestro encuentro, fecunda nuestro corazón, nos renueva y nos va transformando. Por eso nosotros pedimos la gracia de la docilidad, una docilidad para tener apertura a la voluntad de Dios y a lo que el Señor nos quiere regalar en el día a día. Por eso también es lindo poder escucharnos y hacer que el Espíritu Santo también vaya resonando en nuestro corazón. Qué lindo que podamos compartir la palabra y lo que la palabra nos va dejando. Por eso, desde ahora te dejo la vía de comunicación para que puedas dejar hoy tu mensaje de audio con la resonancia de la palabra y una consigna bien concreta. Por eso, si querés comunicarte, te podés comunicar al 0810-777-7777. Te lo repito, seguro que ya lo tenés agendado, pero te lo repito, 0810-777-7777. Ahí podés dejar tu mensaje de audio con la resonancia de la consigna de este día. ¿Qué dones te ha regalado Dios que no te podés guardar celosamente? Te lo repito, ¿qué dones te ha regalado Dios que no te podés guardar celosamente? Y ya vamos contestando la consigna con esta actitud, ¿no? ¿Cuántas veces decimos que a lo mejor lo que Dios te está haciendo ver y descubrir en tu propio corazón y en tu vida es lo que algún hermano o alguna hermana está necesitando escuchar en este momento? Nos convertimos en evangelizadores resonando y haciendo multiplicar la palabra. Entonces, animate, no tengas miedo a dejarnos también tu mensajito. Justamente en este sentido, el Evangelio que compartimos hoy nos muestra cómo la multitud está hambrienta
de la palabra de Jesús, lo sigue, lo necesita. Y Jesús, que presta atención, como decíamos, a las necesidades de la multitud, tiene compasión. Qué hermoso poder ver esta actitud del Señor, porque, como decíamos, el gran milagro, el milagro más importante, el signo más importante que realiza Jesús, no es la multiplicación de los panes, aunque en el titulito de la Biblia, que son simplemente marcadores para, en definitiva, poder orientarnos y encontrar un poco el tema del pasaje que vamos a escuchar, dice, que es un agregado posterior, en definitiva también, la multiplicación de los panes, el gran milagro que hace Jesús, lo podemos ver también en clave espiritual. Jesús tiene compasión de la multitud, se hace cargo del sufrimiento de la multitud. Ya era pasado el atardecer. Seguramente las panzas empezaban a hacer ruido y Jesús presta atención a eso. Tiene compasión. La palabra compasión viene del latín, patire cum, padecer con. El que tiene compasión se hace cargo también del sufrimiento del hermano. No permanece indiferente. Y él les quiere mostrar a los discípulos una novedad que seguramente va a quedar grabada en el corazón de cada uno de ellos hasta el último día de sus vidas. Jesús pregunta para motivarlos, para moverles un poco la estantería, para renovar esa misión que él mismo les había dado. ¿Cómo haremos para darle de comer a toda esta multitud? Y los discípulos no solamente que no terminan de entender la pregunta del Señor, sino que están en una sintonía completamente diferente. Seguramente ellos tenían para comer, tenían arreglado su presente y como tenían hambre, querían que la multitud se vaya para ocuparse de sus propias necesidades. Por eso le dicen a Jesús, despedí a la multitud. Fíjate lo que hacen. Quieren marcarle la cancha al Señor. Quieren decirle al Señor lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque se miraban solamente el ombligo, porque estaban atentos solamente a lo que ellos necesitaban. Y Jesús, tirándoles esta pregunta, ¿cómo les vamos a dar de comer? Denles de comer ustedes. Los desestabiliza y les hace levantar la mirada. Ahora ellos tienen adelante el sufrimiento de la multitud y se encuentran con lo mucho o con lo poco que tienen, pero en definitiva se encuentran con la necesidad. Es lo que el Señor hoy quiere hacer con vos y conmigo, con todos nosotros, como país, como patria, como sociedad, que salgamos de la indiferencia, que podamos por fin vencer esta sociedad con esta mentalidad del sálvese quien pueda, del yo me ocupo solamente de lo mismo, de lo, del yo me ocupo solamente de lo mío y que el resto reviente. Cuánto que necesitamos que Jesús nos enseñe su modo de ser y de obrar. Porque Jesús lo que dice lo hace. Porque Jesús lo que predica después lo demuestra con un signo. Porque Jesús quiere sacarnos de nuestras propias seguridades. Hoy, ¿te vas a dejar transformar el corazón? ¿Vas a levantar por fin la mirada para poder atender a las necesidades de los que tenés a tu lado? No hace falta ir muy lejos. Y no estamos hablando solo de lo material. Estamos hablando también del poder estar, del poder compartir, del dar tus dones, lo que Dios te ha dado. Hacelo también servicio. Qué hermoso poder salir de la indiferencia, ¿no? La indiferencia mata, la indiferencia nos revienta, la indiferencia nos hace perder el sentido comunitario de nuestra vida. Y como dice el Papa Francisco, ojo, porque nadie se salva en soledad. No somos francotiradores de la fe. Entonces, ¿qué estás haciendo hoy para dejar que el Señor vaya penetrando en tu corazón y te haga mirar con qué actitud estás viviendo? ¿Estás teniendo una actitud egoísta? ¿Estás teniendo una actitud agradecida? ¿Estás saliendo al encuentro del otro en clave de servicio? Pedile al Señor esta gracia. El Papa Francisco en el 2013, cuando recién había sido nombrado Santo Padre, a la comunidad de Liniers de San Cayetano, que estaba el 6 de agosto a la noche acampando y esperando para poder ver al santo,
les mandó un mensaje, después lo podés buscar, 7 de agosto de 2013. Es muy bonito este mensaje porque Francisco decía, ustedes están haciendo la fila y yo quisiera hacerla con ustedes, pero estoy un poquito lejos. Y él contaba cómo el encuentro con Jesús y con San Cayetano daba también un encuentro con los hermanos. Era el lema del Santuario de Liniers del 2013. Con Jesús y con San Cayetano, vayamos al encuentro del hermano. Y Francisco decía, bueno, nos encontramos con Jesús, nos encontramos con el santo, pero nos encontramos verdaderamente con el hermano. Decía Francisco, yo siempre le pregunto a la gente, ¿vos das limosna? Sí, padre, yo doy limosna. Y cuando das limosna, ¿mirás a los ojos? Y no sé, padre. Entonces no diste limosna, no te encontraste con tu hermano. Le diste, le tiraste lo que te sobraba, pero no tocaste el sufrimiento de tu hermano. El verdadero encuentro es el que transforma. El verdadero encuentro es el que se anima a ir más allá. El verdadero encuentro es el que cambia el corazón porque pone a Jesús en el medio y nos saca de la indiferencia. Y vamos también descubriendo que la palabra, como decíamos, tiene mucho para decirnos, nos interpela, nos desafía, nos moviliza, nos ayuda en definitiva a crecer en nuestro camino de santidad. Un camino de santidad que, bien lo sabemos, tiene que ver con la conversión permanente. No es de un día para el otro, no es algo que se improvise, sino que todos los días es levantarnos con la intención, con la necesidad, con la búsqueda de la voluntad de Dios para poder vivirla en lo cotidiano. Y justamente de vivir en lo cotidiano la voluntad de Dios, venimos hablando en este hermoso pasaje de la multiplicación de los panes o de la transformación de los corazones, como decíamos recién, porque en definitiva Dios lo que quiere es que seamos comunidad, que seamos familia. Fíjate que la escena de la multiplicación de los panes es una escena linda, porque no nos quedamos solamente en lo que sobra, en las canastas que rebosan de pan, en lo que come cada uno, en el rostro de la gente que empieza a transformarse y que ya se había transformado con la escucha de la palabra de Jesús, pero ahora también complementando lo afectivo, lo espiritual, con lo efectivo y lo material. Se respira un aire de alegría, de sencillez. En algunos textos paralelos se dice que había mucho pasto, como hoy. Y entonces la multitud que está prestando atención a lo que Jesús hace, termina convirtiendo ese compartir en una verdadera comunión. Jesús y sus discípulos, imagínatelos, repartiendo las canastas con comida. Jesús tal vez riéndose con algún nene, con alguna nena que se le acerca para pedirle un pedazo de pan. Tomá, acá está. Esa cotidianidad, ¿no? Que se da cuando muchas veces también compartimos en familia. Eso que a veces se va perdiendo, pero que todavía va quedando cuando se junta toda la familia a compartir una comida, una pasta, un asado. Solamente con la excusa del compartir, del verse, del escucharse, del encontrarse, ¿no? Todo lo que quieren ellos lo pueden comer. Comen hasta saciarse, dice el Evangelio. Mucho trabajo, pero también en un clima de tranquilidad, un clima que supera con creces el mismo hecho de la multiplicación de los panes. La cena suele ponerse en clave de belleza, de lo lindo que es que desde un poquito de pan y de peces el Señor haga el milagro, pero en ese gesto hay mucho más, porque es el bien lo que se comparte, es algo bueno. Jesús bendice, y bendecir significa justamente decir el bien, desear el bien. El bendicir, la bendición, tiene que ver con esto justamente, con dejar que Dios vaya llegando a cada uno de nosotros, a cada uno de sus discípulos, de la multitud. Qué hermoso cómo el bien se multiplica. Y eso es lo que nosotros podemos hacer cuando vemos este tipo de videos de cadena de favores o cadena de oración. No hay que verlo como algo supersticioso o como algo mágico, sino más bien con yo pongo de lo poquito que tengo, el Señor hace el resto y todo se renueva y se transforma.
Qué hermoso que nosotros podamos descubrir que más allá de lo material, lo que importa que sea transformado es nuestro propio corazón. Qué lindo cuando vos descubrís y te mirás el corazón y decís, bueno, ¿qué me ha dado Dios para que yo pueda compartir? Por eso es importante, primero, el deseo de hacer el bien. Segundo, el deseo de encontrarme con mi hermano. Tercero, el deseo de ser comunidad y de que siendo comunidad lo podamos poner a Jesús en el centro. De eso se trata todo, porque sin Jesús no hay multiplicación de los panes, no hay transformación de los corazones, no se da un bien que se multiplica, no hay nada más que rostros tristes, agobiados y cansados. Te lo repito, sin Jesús no hay nada. Qué lindo que vos y yo hoy podamos descubrir eso y que podamos hacer también un propio proceso de discernimiento. Esta pregunta que decíamos en la catequesis de 1 minuto es central. ¿Qué te ha dado Dios? Porque en definitiva habla de cómo te mirás el corazón, cómo mirás tu interior, si te valorás o no te valorás. Qué buenos que somos para mirar lo que nos falta. Qué buenos que somos para mirar el vaso medio vacío. Qué excelentes que somos muchas veces para reconocer nuestras miserias. Haz el ejercicio. Yo te propongo que hagamos el ejercicio. Que puedas imaginarte esto. Suponete que te doy una hoja en blanco. Bueno, escribí lo bueno que hay en vos, tus virtudes, lo que Dios te ha dado, lo que reconoces como un don, como un carisma. Bueno, ¿cuánto escribirías? ¿Un renglón? ¿Dos renglones? ¿Tres renglones con letra grande y espaciado? Bueno, con otra hoja, ahora escribí tus defectos, tus miserias, tus pecados, lo que te cuesta. Si sos medio como yo, al ratito estás pidiendo 1, 2, 3 cuadernos. Somos muy buenos para ver lo malo y muy malos para reconocer lo bueno. Por eso, en nuestro discernimiento, tenemos que preguntarnos qué nos ha dado Dios, porque depende de tus carismas y de tus dones, también va a depender tu misión. De las herramientas que Dios te ha dado, también está la aventura que Él te invita a recorrer. Esa es la clave. Mírate con misericordia, mírate con paciencia, mírate con los ojos de Dios. Reconoce lo bueno, animate hoy a señalar algo bueno que Dios te ha dado. Que no te coma la baja autoestima, que no te coma la frustración de los fracasos, que no te gane la tristeza por los errores de tu pasado. Te lo digo y te lo repito y te lo voy a seguir diciendo toda la vida. Tu historia no dice quién sos. Tus errores no te identifican. Sos mucho más que tus caídas y tus tropiezos. Sos mucho más que tus errores. Que tu pasado no te condene, porque no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Mirá para adelante, pero animate a preguntarle al Señor qué te ha dado, porque después va a venir la misión. Qué importante ir viendo cómo el Señor va actuando, ¿no? Qué lindo ver cómo actúa en los corazones de los demás, pero también es lindo cuando uno se descubre instrumento del amor y de la misericordia de Dios. Porque en definitiva es cierto, no somos merecedores de tanto amor, pero Dios nos ama porque quiere, porque somos sus hijos. Y desde ahí también nos invita a ser colaboradores de la obra de la salvación y de la redención, en nuestra propia vida, pero también en la vida de los demás. Qué hermoso cuando uno puede decir lo que en realidad, más que decirse, se experimenta. Esto que los discípulos pusieron en boca de Jesús. Hay más alegría en dar que en recibir. Qué hermoso cuando lo vivís así, ¿no? Cuando descubrís que el ser desprendido, el desapego, verdaderamente te hace libre. Y eso no significa que esté mal tener cosas. Significa que las cosas no pueden tenerte a vos. Te lo repito, no está mal tener cosas,
Lo importante es que las cosas no te tengan a vos, que no ganen tu corazón, que no ganen tu tiempo, que no seas materialista en definitiva y que puedas tener los pies en la tierra, la mirada en el cielo y el corazón en Dios. Eso significa el poder compartir. De lo que Dios te ha dado, hacerlo también fecundar. Y el que hace fecundar todo, en definitiva, es la misma gracia de Dios. Ponete a pensar cómo con un gesto pequeño, por más sencillo que sea, por más pequeña que sea la actitud, Dios puede hacer milagros y maravillas. Ponete a pensar en tu propia vida, cómo cuando te acercaste a esa persona, cuando dijiste tal cosa, cuando mandaste ese mensajito, a lo mejor no dimensionamos todo el bien que podemos hacer, porque en definitiva es Dios el que va obrando. Pero lo que Dios nos pide es tener un corazón dócil al Espíritu Santo. ¿Qué es la docilidad? Bueno, la capacidad de dejarnos decir las cosas, la capacidad, como le pasó a los discípulos, de dejarse transformar. ¿Te imaginas lo que habrá sido escuchar a los discípulos predicando acerca de este momento? ¿Cómo ellos habrán contado? Y la verdad que yo estaba pendiente de lo que pasaba, o mejor dicho, de lo que me pasaba y de mis necesidades, y el Señor tenía eso, de cambiarte en un segundo todo el panorama y ayudarte a mirar con paciencia la verdadera realidad y dimensión de lo que pasaba. Qué hermoso cómo Jesús iba enseñando a sus discípulos con esta pedagogía, no a hacer algo, sino más bien un modo de ser. El modo de ser de Jesús, que se acerca, que está atento, que tiene compasión, que ayuda y es instrumento de unidad y de comunidad. Seguramente ese atardecer ahí en el monte habrá sido verdaderamente una fiesta. Los chicos que corrían, la gente que comía, Jesús que se reía con la gente, que compartía. Seguramente alguno quería hablar a solas con él y él se lo llevaba por ahí. Eso es lo que nosotros invitamos a que en realidad se vaya cumpliendo en cada una de nuestras comunidades, en nuestras parroquias, un clima de fiesta, de encuentro, de alegría, donde no reine el prejuicio, donde no reine la ley del sálvese quien pueda, donde no gane esta actitud del individualismo y de la indiferencia, sino que todo lo contrario, el Señor nos dé entrañas de misericordia. Que el Señor nos regale la palabra y el gesto oportuno. ¿Y cómo se empieza? Bueno, reconociendo lo que Dios nos ha dado. Como decía San Agustín, ¿te acordás? Dame lo que me pides, pídeme lo que quieras. Y entonces ahí discernir dónde, dónde Jesús te está pidiendo que ames más y mejor. Porque la misión se reduce justamente a esto, a amar y a dejarnos amar, a compartir al Dios de la vida, a compartir el Dios del amor, pero en definitiva, a dejar que en ese encuentro Dios sea Dios y que nosotros seamos instrumentos de su gracia. Qué hermoso, porque cuando más das, cuanto más te das, más Dios te va transformando. ¿Y en qué nos va transformando el Señor? En hostias vivas, en Eucaristía también. Qué hermoso que nosotros podamos compartir y ahí compartiendo transformar o dejar que Jesús vaya transformando nuestra vida en una verdadera Eucaristía, en una verdadera acción de gracias y que nuestra vida sea una misa. Qué lindo que sea también esto una realidad. Desde el compartir lo que tenemos, como hacemos cuando compartimos las ofrendas, del escuchar la palabra, del encontrarnos con el Señor pidiendo perdón, pero también desde el rezar el uno por el otro, desde el rezar como Jesús nos enseñó, pero fundamentalmente alimentándonos de aquel que es el verdadero pan de vida. ¿Cómo vas viviendo esta realidad en tu corazón? En lo sencillo, en lo escondido. No te tenés que romper la cabeza. Dios es muy poco disimulado cuando te quiere hablar. Basta nada más pedir el Espíritu Santo, parar un poco, discernir, escuchar, mirar a los que tenés alrededor. Y quédate tranquilo, quédate tranquila,
que el Espíritu Santo se va abriendo camino. Y cuando se abre camino porque vos lo dejás, Él hace maravillas. Por eso, qué lindo que vayamos llegando al final de nuestra catequesis recordándola a María y a su sí, su respuesta que no es improvisada a decir que sí a la voluntad de Dios y después poder cantar como ella, el Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Eso es lo que hoy pedimos, que el Señor haga maravillas en tu vida y en la mía. ¿Cómo? Bueno, la palabra de este día nos va dando una buena pista. Partí, partite, compartí, compartite. Deja que Jesús tome lo que Él te dio en tu vida para darlo a los demás. Deja que Jesús tome lo que le ha dado a los demás para dártelo a vos. Nunca vas a pasar hambre, ni espiritual, ni físico. Nunca vas a pasar hambre de Dios si lo dejas entrar a Él en tu vida, en lo cotidiano. Y bueno, vamos llegando entonces al final de esta catequesis del lunes 5 de agosto de 2024, pidiéndole al Señor que nos dé un corazón generoso, que nos ayude a estar atentos a la indiferencia para dejarnos transformar el corazón y que en definitiva también prestemos atención a todos los dones que Él nos ha dado para poder ponerlos en la mesa del altar, en la mesa compartida. Ahí también te llevo tus intenciones, llevo lo que traes, lo que te pasa y lo que te pesa para dejarlo adelante de Jesús. Le damos gracias al Señor por este día. Soy el Padre Matías Burgui de la Arquidiócesis de Bahía Blanca, aquí como decíamos en el sur de la provincia de Buenos Aires. Si me querés seguir en Instagram, me podés encontrar como p.matíasburgui. Ahí me podés encontrar y podemos seguir compartiendo. Y te dejo lo más importante que tengo para darte, que es la bendición del Padre. Por eso le pedimos al Señor que nos acompañe. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompañe siempre y permanezca con vos en tu hogar, en tu familia, en los ambientes donde te moves. Amén. Y si Dios quiere, el 7 de agosto estaremos también rezando, pidiendo por nuestra patria, pidiendo pan, paz y trabajo. Chau. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí.